Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, queridos amigos de Lucha Libre. Bienvenida a nuestra máscara habitual en estos martes de cabellera versus máscara. Don Jerko Illich, tan aburrido y tan académico como siempre. Esta vez vienes con el mismo rollo, con el mismo rollo habitual de darnos cátedra, teorías políticas, o vienes dispuesto a hablar de política. No, hoy día vengo bilstermanista. Ah, bueno. Hoy día vengo, para mí empatar ya va a ser una victoria. Eso. Una vez lanzado el desafío, una vez hecho el compromiso de que no vamos a asistir a un sermón académico. Oye, sino... sermón es el que se lanzó el Diego la semana pasada. ¿Vale un 14 o qué? Un 14, ¿no? Vale una catedral eso. No sé, estaba de preacher el hombre. ¿Sí? Sí. No, acá no Además, venimos... me fascina como el Diego sí lanza todo así relampagueando y el Ricardo calla así como más tranquilito, así, más sensible. Los martes de Lucha Libre no son ni de sermón, no son ni de clase académica, son de lucha libre. De lucha La absoluta. agenda es, como ustedes saben, queridos amigos, para variar, política. A nosotros nos gusta hablar de política. Para eso nos trajeron y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Claro, pero siempre hay una campaña con la que hay que lanzar el programa. Una consigna. Una consigna, y la consigna es que no saquen a Adela Zamudio de los billetes. ¿De qué billete? ¿De los de 50 lucas? Que la pongan en un billete de 500 más o menos, así, para darle valor más o menos a lo que ha sido la lucha feminista en este país. Pero si tenemos a Laura Ingal en el de 20, ¿por qué no podemos tener a Adela Zamudio en uno de 500? Deberíamos, ¿no? Sí. Bueno, ahora también hay que pensar que si pierdes un billete de 500, ya sí se fue tu equilibrio fiscal. Y le vas a echar la culpa a Adela Zamudio. Además. Claro, porque Adela Zamudio está en mi billete de 500 y yo lo perdí. Y ya se acabó el... Estoy con déficit. Necesito un bailout. Otro gasto insulso innecesario, otro asalto a las arcas, esto de sacar nuevos billetes. No sé de dónde se sacaron la necesidad. Otro intento de Evo Morales de dejar su huella. Me parece una cojudez. Aunque me gustaría mucho que sí pongan en él, o sea, su cara en el billete de 1000. O sea, que saque un billete de 1000 con la cara de Evo Morales, ¿no? Para que así nadie lo quiere usar. Basta de delirios, señores, basta de hacernos la burla de nosotros mismos. Tratemos de encauzar esta brevísima hora. Brevísima para nosotros, creo que para la gente se hace medio eterna a veces. Por la noche, creo. Porque además nosotros tenemos que saludar buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque tenemos gente que nos sigue a través del YouTube. Bueno, solamente a través de las redes, después de la hazaña del dictador Suelo Pazzi que nos sacó del aire. Será tema de otra conversación. Puede ser, sí. Hoy día nos habíamos propuesto con... mi buen amigo Jerko Illich, plantearnos y discutir y compartir con ustedes, queridos amigos de Cabildeo y de Lucha Libre, cuáles son las siguientes crisis, los siguientes escenarios de crisis. Los bolivianos estamos acostumbrados a construir la agenda política de crisis en crisis. Estamos en una pequeña montaña rusa desde hace un par de meses ya. Esto no da tregua, el ritmo es vertiginoso. Y bueno, le trataremos entonces de poner nombre y apellido a las próximas subidas y bajadas de la montaña rusa, y a través de ese mapeo de momentos críticos de ahora en adelante, tratar un poquito de dar algo de luces o sombras, en tu caso, sobre lo que puede ser la coyuntura. Te lanzo el primer dado, Jerko. Yo creo que
La primera crisis podría darse en un campo que probablemente no está muy discutido públicamente, y es el escenario del Tribunal Supremo Electoral. No sería raro que ahí explote la próxima crisis con consecuencias imprevisibles. O sea, una crisis del poder electoral que ya empezó con la salida del Exeni, sí, dejando aparentemente en un empate 3-3 las fuerzas ahí al interior del Tribunal Supremo Electoral, podría derivar en que todo se pudra, empezando por las elecciones primarias. Es decir, ¿qué pasa si revienta algo realmente feo dentro del Tribunal Supremo Electoral, al punto en el cual pueda quedar sin quórum, renuncias masivas o entrampamientos dentro del propio Tribunal Supremo Electoral, en la perspectiva de que imaginamos que probablemente dentro del tribunal hay uno o una o más ciudadanos que no están dispuestos a rifar no solamente sus vidas profesionales, sino sus apellidos y el legado de su familia, y convertirse en parias dentro de su propio país y pasar a la historia como la banda de los cuatro, pasar a la historia como la nueva banda de los cuatro que fue utilizada por Evo Morales para desconocer una elección, cosa que no nos vamos a cansar nunca de decirlos. Nunca había ocurrido en la historia democrática de los últimos 30 años. La banda de los cuatro se pilló, creo que eran 3 diputaciones y una senaturía, y con eso cambió el rumbo más bien, de la elección del año anterior. Desequilibró una región, ¿no? Desequilibró la región de Cochabamba, en todo caso. Oruro, era Víctor Hugo Cárdenas, Roger Cortés, fueron los diputados a los cuales se los mamó, y eso le permitió a la banda de los cuatro, a la Rebeca Delgado también, torcer, no estoy seguro, creo que no. Claro, no le admitieron a ella la candidatura por supuestamente ella vivir en La Paz, cuando en realidad ella era representante de Cochabamba. Esa fue una Para torcida. Recordarle a la gente, a partir de esas decisiones de la banda de los cuatro, le roban la elección a quien la había ganado. En ese momento era Gonzalo Sánchez. Claro, no, tú estás hablando en aquellos tiempos. Claro, estás hablando del 87, 89. 89. Del 89, sí. Bueno, ese es el peor antecedente que tenemos en términos de mafia electoral, pero nunca antes se había dado un intento como el de Evo Morales de desconocer toda una elección enterita. No te estoy hablando de hacerle pillullo a 2 o 3 escaños para torcer el resultado final, como lo hizo la banda de los cuatro. Esta vez Evo Morales ha tomado la decisión política de pasarse por el forro toda una elección enterita, y para eso ha utilizado primero al Tribunal Constitucional, para ese mamarracho que dice que es un derecho humano y que nuestro voto no vale ante el derecho humano de su excelencia. Y el segundo instrumento que va a utilizar para pasarse por el forro la voluntad de millones de bolivianos es usar al Tribunal Supremo Electoral. Me imagino, y sabemos, y no es difícil imaginarse, que ahí dentro deben estar pasando noches en blanco los miembros de ese tribunal diciendo: ¿qué voy a hacer dentro de poquitas semanas cuando tenga que decidir si habilito o no habilito al candidato trucho, hoy presidente de la República? Sí, bueno, a ver, a riesgo de que me pierda en mis propios laberintos, pero yo no sé si la gran pregunta que se hacen es qué voy a hacer, sino es dónde voy a terminar si es que tomo esta decisión. En términos beisbolísticos, Evo Morales no es que se ha pasado una elección por el forro, se ha pasado 2, o sea, y básicamente 2 referéndums. El referéndum constitucional del 2009. Claro. Porque está el artículo 108 en la Constitución, y ya razón. decía ahí, che, por si acaso no usted... está de más repetírselo a la gente, el mandato actual ya es trucho. Del presidente es absoluta y recontra trucho. Sí. Porque además estaba, primero...
estaba el artículo 168 en la Constitución, de esa del 2009, pero además había unas disposiciones transitorias que le validaban ciertos años de carrera como presidente y le determinaban cuál era su primer y su segundo mandato. Eso se lo pasó por el forro y, claro, obviamente regaló unas cuantas embajadas por ese fallo. Que lo habilitaba. ¿Te acuerdas que la excusa ahí es que Bolivia había cambiado de nomen juris? Sí, que era otro país. Yo era presidente, mi primer periodo era presidente de otro país. Era presidente que de otro solía país, llamarse República de Bolivia. Ahora soy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí. O sea, nos vio la cara de cojudos desde hace muchos años ya, ¿no? Y la verdad, nosotros así como que le hemos aportado con demasiada credibilidad, porque además Evo Morales creo que debe ser el único presidente en la historia del país que representa a dos tipos de Estado, los dos sin mar, además. Claro, porque si la jugada del Estado plurinacional hubiera sido, por si acaso nosotros sí nacimos con territorios marítimos, ya todavía la gente podría estar diciendo, esto no está tan grave, ¿no? O sea, tenemos islas. Creo que sí, descubrieron unas islas que nos pertenecían a todo eso. Pero, para variar, es un presidente que por partida doble, ¿no es cierto?, 2 referéndums los desconoce y pierde 2 veces el mar para los bolivianos. Lo que yo te decía, ¿dónde voy a terminar? Si estuviera bueno, no en los zapatos de Katia Urona, menos en los de Costas, pero del resto ya, ¿dónde voy a terminar? Porque si yo decido avalar esta candidatura que es de extrema unción, además, porque es una candidatura de extrema unción para el MAS. Sí. ¿No? De todas maneras los va a llevar a la muerte política. Sí, me gustaría decir a la muerte prematura. No, va a ser una muerte agónica, complicada, con un desangre terrible. Entonces, esta es una candidatura de extrema unción para el MAS. Si en el MAS hubieran bases inteligentes, dirían, che, muchachos, creo que tal vez para esta ocasión, para esta ruleta, no lo pongamos a Evo. Ojo que no lo era obligatoriamente si el fallo del mar hubiera sido lo que ellos esperaban, digamos. Ahí estaban apostando a todo y probablemente hoy no seríamos tan categóricos al afirmar que va a ser una candidatura de extrema unción. Creo que ellos... No, yo soy de la idea de que ya era una candidatura de extrema unción, pero ellos no lo pensaban así. Ellos pensaban que alrededor de un fallo salomónico o positivo podían armar toda una candidatura y redimir todos sus pecados de los últimos 12 años y convencernos de que estábamos a un paso del mar y que había que agradecerle al presidente Morales con un periodo más. Es decir, había la idea de construir no sé si estamos en este momento en una situación de Estado, o sea, de país tan generoso como para empezar a regalarle cosas a alguien que obviamente no merece. Yo sí creo que es un fin de ciclo. Es más, yo creo que es un fin de ciclo ya desde el 2016 en adelante. Por lo tanto, si nuestra generosidad podría llamarse una generosidad ultra pactada, ni siquiera es pactada. Es que yo te doy mi voto, pero tú me das pega, me das cancha, me das bono, me das embajada, algo por el estilo. Pero además estamos hablando de 6 millones de electores que piden eso. No es que solamente el grupete de los movimientos sociales, el grupete palaciego, exactamente, o del nuevo edificio. Volvamos a este tema de la crisis electoral a la que nos vamos a enfrentar, que es una crisis de verdad fuerte, porque implica, si los tribunos, llamémoslo así, tribunos o magistrados o los doctorcitos del Tribunal Supremo Electoral y doctorcitas deciden, por ejemplo, avalar esta candidatura de extrema unción, como es una candidatura de extrema unción, va a perder de todas maneras. Entonces, en el siguiente gobierno de transición, lo primero en la agenda es, me los encano a estos. Pero un cachito. Antes del escenario en que voten avalando o no avalando, existe una posibilidad de escenario previo. Que pateen el tablero. Que pateen el tablero y digan, no necesitamos elecciones. No, más renuncias, por ejemplo. Sí. Que se vayan 3 más y que dejen a ese tribunal sin quórum. Planteo, pues, que pase y renuncian 3 vocales más. O sea, la misma maniobra Exeni. Sí. Y dejan a ese tribunal sin quórum. Es una posibilidad. No sé si es... Lo que le complicaría a este experimento de las primarias
primero en cómo van a ejecutar, No, se pudre cómo van a todo, organizar. se Lo que pudre pasa es las que- primarias, se pudre las elecciones del 2019. Es decir, para deja que de la ser una gente lo elección sepa, y- no hay suplentes. No es como con No, tienen que volver a elegir. tienen que volver a elegir. Tienen que volver a elegir. Y hay, a ver, si son capaces de inventarse esto de amnistías, de indultos, pueden inventarse un artículo por ahí que les permita tener designados. Creo que había una época en que había designado presidencial, había un representante presidencial. Esta época. Sí. Exeni era el vocal Delegado del el presidente. delegado presidencial. Sí. Ahí Sí, no, bueno. no hizo falta la elección de 2/3 en el Congreso. Pero lo pipoquean, Uno de pues, los sí. vocales era el designado por el presidente. Se fue. Ya. Se escapó. Claro, o sea, hizo la huida, hizo la égira, hizo su propio éxodo. Una hora Pero por ahí lo después- una hora pipoquean, después entonces del fallo del nombran Mar. 3 o 4 delegados más para protegerse y asegurarse de que por lo menos las primarias se lleven adelante, porque me imagino que en su ideario, la primaria, si Evo Morales participa en la primaria, significa que ya estaría absolutamente habilitado Pero- para la pero elección yo no del sé pues 19. si es tan fácil, es decir, si hay una renuncia, una estampida o algún tipo de decisión de estos vocales para entrampar al Tribunal Supremo Electoral. No es tan fácil como decir, bueno, reúnase el Congreso y nombre a 3 más volando y la próxima semana esto continúa como Pero si ahí- nada. No sé, o sea, el efecto político, digamos. Sí, de pero eso. pensemos precisamente en el efecto político. ¿Por qué a Evo Morales y a su entorno palaciego de ascensor? Porque ahora todos entran en un ascensor, ¿cierto? Su entorno. Sí. ¿Por qué a ese entorno le interesaría provocar una crisis que lleve a suspender las primarias y que ponga en riesgo las elecciones nacionales? No me has entendido. Yo no he dicho que sea provocada por el gobierno esa crisis, No, sino pero sino si que sabemos que hay- la mitad hay- del hay- Tribunal Supremo responde porque son agentes políticos antes que tribunos y responden a llamadas. No sé si ahora serán de celulares o de teléfono, pero tienen su telefonito, su numerito, le marcan a su WhatsApp y le dicen renunciar. ¿Por qué provocar una crisis que nos lleve a suspender elecciones? No, yo no veo ninguna posibilidad No, de es que eso ocurra. si tú presumes que ellos, porque No, se consideran autoridades morales, no lo van a hacer. Estoy presumiendo que hay una parte del tribunal que podría estar con todavía ciertos niveles de decencia ética y de independencia y que no estén dispuestos a que las cosas lleguen al momento en que tengan que tomar una decisión. Llamémoslos institucionalistas. Y a los otros los llamaremos... Amarraguatos. Está bien, listo. Los enchufados, me gusta más enchufado. Amarraguatos. También, bueno ya, pero es enchufado. El tema es que si los institucionalistas... No son muchos los institucionalistas. Después de la maniobra Exeni, dice que son 3. Se habla de un empate, ¿no? 3 y 3. Ya, a ver, ¿quiénes son? 3 Katia Uriona, en teoría, o sea, hasta ahora la más visibilizada. Dunia Sandoval. Dunia Sandoval y Costas. Que serían los que se la están pensando. Que es como el Joker más o menos. Se la están pensando. Se la están pensando. ¿qué, digamos, ¿voy en cana o termino es que siendo...? Sus dos escenarios es ir en cana, porque o van en cana en el régimen Morales o van en cana en el régimen transicional. ¿Me entiendes? O sea, si deciden inhabilitar la candidatura de Evo Morales en la primaria, tu pronóstico es que los encana al sí, día lo llama siguiente a Fausto Lanchipa, al minuto lo llaman a Fausto Lanchipa y le dicen, inventales o sea, no es difícil tampoco, inventales 25 cargos penales y me los encanas, detención preventiva. Eso haría Evo Morales y su entorno palaciego de ascensor. ¿Sí? Si deciden no inhabilitar a Evo Morales, que es pasarse por el forro 2 referéndums constitucionales, o sea, sí, claro, 2 referéndums que tenían que ver con la Constitución. El clamor popular, porque además ahorita, como estamos en fin de ciclo, la gente dice, ya, párenla, o sea, este hombre ya no puede ir más. O sea, nos sirvió, esa era mi teoría que quería darte la semana pasada, nos sirvió un gobierno pirata que no le gustan las leyes y no aplica las normas para hasta cierto punto enriquecernos y creernos ser clase media. Pero ahora que ya nos creemos que somos clase media, ya no queremos un gobierno que sea pirata. Ahora queremos un gobierno de Estado de Derecho, un institucionalista. Por eso es que también... Bastante retorcida tu teoría, pero bueno. Ya, este es un país retorcido. Es bien triste este país. Entonces, Mesa representa esa institucionalidad, ese deseo de volver y
de convertirnos en legales otra vez. Porque ahorita estamos como ilegales todos. Pero de ser un país presentable, digamos. Exacto, volvernos un país presentable con un presidente que sabe leer, que sabe escribir, que razona, que se puede sentar contra un homólogo. Que regrese la meritocracia chilense, al ¿no es país, cierto? Exacto. que el gobierno, el Estado sea conformado la negociación por es los utilidad, mejores y no exacto. por estas legiones de amarrahuatos. Exactamente, sí. Ese es el deseo y el clamor popular. ¿Responderá a eso el Tribunal Supremo Electoral? Yo hasta ahora no sé. Me parece interesante que ya existan enchufados e institucionalistas. Me parece bien. Se arriesgan mucho los institucionalistas a que los encanen todavía en este periodo. Porque además los encanan al día siguiente y ahí te generan esa crisis en las cuales hay 3 supremos menos. Entonces ahí te pipoquean, o sea, del verbo pipoquear, que es agarras una semillita, un masista en semilla, ¡puf! Lo conviertes en pipoca y se convierte en un tribuno, ¿cierto? Porque además en eso el MAS ha sido genial, más o menos. El tema es que te pueden pipoquear 3 nuevos tribunos, llevan adelante las primarias y de repente encontraron la fórmula que también la pueden aplicar en Venezuela, ¿no? Ya que nos encanta compararnos con los peores países del área, del vecindario. El otro escenario es que terminen enjuiciados, o sea, escrachados primero, como el Iturri, cuyo primer reflejo en Cochabamba fue terminarse su plato antes que defender su dignidad. Sí, porque hay sospecha de scratch en Yahua. Porque la verdad, el señor que lo fue a escrachar debió haber metido el dedo en el plato. No decir. Yo estoy a favor de scratches simbólicos, de volver a tirar el pastelazo, de no decir nada, pero sí con actitudes, ¿no? Como hacen las chicas femen, por ejemplo, que se sacan el brasier y le muestran las boobies y realmente los incomodan a este tipo de No, yo de soy un vejetes, ferviente defensor de este tipo de expresiones ciudadanas. Mientras no se llegue a la violencia física ni se traspase ciertas líneas, creo que el scratch es un vehículo de protesta absolutamente legítimo. A mí me gusta si entra uno de estos personajes a un restaurante o a un lugar público, no veo que sea ningún delito ni me voy a rasgar las vestiduras porque la gente le manifieste su repudio. Decir, oye, ¿de dónde sacaste la plata para comprarte un canal de televisión? Explícanos. Explícanos cómo era eso de la entrevista a la Zapata. Explícanos un montón de cosas. Pues nos llegaste al copete. Yo prefiero el dedo en la yahua, de verdad. En vez del dedo en la llaga. Sí, en vez del dedo en la llaga, prefiero el dedo ahí en lo la matabas llaga. al Iturri, le daba un síncope cardíaco. ¿Qué le va a decir al mozo? Tráigame otra yahua. Y ahí el mozo le va a preguntar, sí, pero primero usted me explica de dónde sacó la plata para comprar la TV, ¿no? Porque ahí el segundo recurso del scratch es el mesero. Bueno. Esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer cursos de acción política y de activismo político con los meseros. Vale. ¿Tienes meseros o no? Sí. Bueno, entonces ahí está. No hay nada mejor que una paella radioactiva, hermano, porque además te deben pedir. O sea, la gente de ATV te debe llamar todos los martes. Y después martes de paella en ATV. Dios me libre, voy a decir una misa para que eso no ocurra. Bueno, entonces tu competencia, que es el Julio Aliaga, por ahí él hace los martes de paella en ATV. Pero por favor que le ponga el dedo. Más o menos, diría yo. El dedo en la llagua en vez del dedo en la llagua. En la llaga. Sino, pero volviendo a las crisis del tribunal. Mi gran pregunta es, ¿activamos una crisis para qué? Para suspender las elecciones y construir una idea de que hay que hacer, en vez de un gobierno de transición, hay que hacer un gobierno de ¿qué? De estabilización. O sea, es que mira, cualquier escenario es posible si es que la crisis del Tribunal Supremo Electoral se produce. Es decir, si el tribunal hace crisis, ahí se abren posibilidades, digamos, infinitas de soluciones o de pateadas al tablero que pueden derivar en violencia social, etcétera. Pero no nos quedaremos solamente en ese momento. Ese es un primer momento de crisis. Otro segundo momento de crisis creo que es el tema de el proceso electoral. Pero déjame avanzar un poquito. Avanzaremos un poquito, si no se nos va la hora entera y no hemos hecho lo que hemos dicho que íbamos a hacer, adelantar varios momentos de crisis. Okay. El segundo momento de crisis yo creo que es la campaña en la cual la gente duda si lo van a dejar a Carlos Mesa ser candidato, o sea, ya es candidato, si lo van a dejar terminar la campaña
y ganarle a Evo Morales. Sí. El tercer momento es si van a reconocer la derrota, Sí. en el caso de que pierdan. Y el cuarto momento es si van a entregar el mando después de esa derrota o no. Creo que la gente se imagina y se asusta mucho porque se imagina claramente lo que puede venir, ¿no? Yo creo que si tienes un tribunal electoral fracturado desde ya, o sea, si el 8 de diciembre se fractura el tribunal electoral por lo tanto contamina esa fractura a la realización de las primarias y luego las elecciones del 19 y tal vez la segunda vuelta, para el gobierno o para el régimen vendría a ser el mejor escenario posible porque ahí la duda es tan grande en la ciudadanía que es muy probable que voten por desgano a Mesa y voten por temor a Evo Morales, haciendo la transición de Morales a Mesa sumamente difícil. O sea, me sigues más o menos. No. Lo que pasa es que no te entendí nada. si tú contaminas de duda el proceso electoral, cualquier resultado que obtengas de ese proceso electoral, y la duda es tan grande, lo inhabilita, no institucionalmente, pero lo inhabilita en gobernabilidad, no en gubernamentalidad. Porque ahí vas a tener un país que te va a decir, toma en cuenta que todavía el MAS, pese a que esta candidatura de Evo Morales es de extrema unción, va a tener por lo menos un tercio en calles y en parlamento. Y ese tercio en calle y parlamento, plus la duda y el resentimiento, te genera un tercio, pero lo Sí, puedo aceptar como... pero se puede multiplicar, porque cuando hay resentimiento y hay duda, es muy fácil que multipliques el enojo y el encono. Entonces, eso te puede llevar a cualquier de los dos gobiernos, sea un Mesa o un Morales, a rupturas democráticas muy fuertes. Yo dudo mucho que en un gobierno de Mesa, la primera acción o maniobra que haga es sacar al ejército a las calles para contener a las masas descontentas del MAS. Lo dudo. No va a haber Por lo cosas. tanto, y además eso No va a sería haber- una no muestra va a haber también. Ni masas descontentas, ni necesidad de contenerlas. Pero ese es tema de otra discusión. No Es nos que esa es la saltemos. siguiente crisis. No, pues faltan 3 crisis antes, digamos, ¿no? Ahora. Plena campaña electoral. Hay mucha gente que piensa que estamos locos todos y estamos hueveando todos porque en realidad al señor Mesa no le van a permitir consolidar, consumar su candidatura porque lo van a inhabilitar antes. Entonces, hay gente que piensa que en la teoría del revuelto de sesos, vas al arriero, pides tu bife de chorizo. Muy bien, a ver, eso. Un bife de chorizo, Sí, sí. 140 lucas del bife de chorizo, a los 15 minutos aparece el mozo con un revuelto de sesos. Ok. Y te dice, no había bife de chorizo, ¿cómo es esto? Y mucha gente piensa que el Lierco se comería callado el revuelto de sesos en vez del bife de chorizo y diría, uy, qué pena. Por primera vez en la vida iría al Salazar. No, pues. ¿No? Por primera vez en la vida iría al Salazar. O por primera vez en la vida Me haría le hippie. meterías un cabezazo a un mesero, ya que estamos hablando de... Y te irías al restaurante, o no comerías, pero jamás te comerías un revuelto de sesos si en realidad habías pedido bife de chorizo. Okay. Bueno, hay gente que está pensando que como lo van a inhabilitar al Carlos Mesa, entonces van a tener que votar por mí y voy a ganar. Ese ya son razonamientos de desvarío electoral, digamos, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá. O sea, yo creo que si a Mesa lo inhabilitan a partir de ahora, este gobierno no dura un año. O sea, este gobierno sale, pongámoslo con todas sus letras. A menos que pacte. Derrocado, tumbado. O sea, la gente lo tumba. Yo creo que gran parte de la ciudadanía se ha tragado el tema del 21F bajo la absoluta certeza de que Evo Morales va a ser candidato sí o sí. Y se está tragando esto porque en la mente saben que ya está el reemplazo ahí. Y que se le va a ganar en las urnas. El rato que tú a ese reemplazo. El reemplazo de Evo, me dices. Sí, claro. El rato que a ese candidato que hoy goza de una tremenda ventaja electoral y está instalado en la cabeza de la gente, te lo bajas, ahí se acabó todo. Yo creo que ahí no creo que se caiga este gobierno al día siguiente, pero no dura un año, pero... Es que ahí yo creo que... Esa sí si sería más que la extrema, o sea, más que la extrema unción. No, pues es que ese es la... ¿Cómo se llama? Ahí se llama el exorcismo.
Pero para el exorcismo tienes que convocar a alguien más y vendrían a ser los candidatos revueltos de seso. Porque no te olvides que hace como 4 programas hablábamos de a quienes les gustaría que participe Mesa en estas elecciones y a quienes no les gustaría que participen en estas elecciones. Y veíamos incluso 2 escenarios. El escenario en el que participa Mesa con alianzas, coaliciones y posiblemente con listas construidas de manera meritocrática, o lo eliminas a Mesa y mantienes las listas de las maquinarias electorales institucionalizadas, que vienen a ser lo que tú llamas hoy día los candidatos revueltos de seso. Y los candidatos revueltos de seso podrían convertirse en los dadores de gobernabilidad voluntaria de lo que antes era la extremunción y ahora es el exorcismo, que vendría a ser el presidente exorcizado. Y pones las cosas en tan complicado. Es que ya no es complicado, porque lo único que tienen que hacer es negociar y repactar. ¿Cuáles son los espacios en los que van a intervenir? A ver, porque hay que pensar. Hablemosle a la gente en claro español. Tú estás tratando de explicar que consideras que al Mesa lo pueden tumbar de la elección, sí, inhabilitar y... A cambio de pero. Y que ves escenarios en que nada pasaría. La gente se iría tranquila a sus casas. El exorcismo vendría a ser una mega coalición, ya gubernamental, que además ya las hemos vivido. Porque yo prefiero pensar que Evo Morales, antes de irse por la vía violenta a la nicaragüense, preferiría convocar a las maquinarias electorales todavía y aún vigentes y en carrera a armar un pacto de unidad mayor para darse él gobernabilidad y prorrogarse. Pero ¿de dónde se te ocurre que eso? Porque ya se dio eso antes en este país, Ilia. Por favor. Ya se dio eso antes. Pues acaso el IERCO no ha tomado, me consta, no está con tufo alcohólico. Son las 12:30 Tengo del día. gota, Nadie no puedo beber alcohol. Pero no, lo que estás diciendo es de otro mundo, IERCO. ¿Por qué no te voy a porfiar? Creo que con lo que se llama ahorita oposición? Creo que te estás matando solito antes de que te haga yo. O sea, a ver, abramos lo que acaba de decir el IERCO es que existe la posibilidad de que se lo limpien al Mesa de la candidatura y que ante ese escenario Evo Morales pacte con todos los otros candidatos para reproducir poder. ¿Cuántos necesitas? 4. 4 grandes necesitas. Y con esos 4 grandes los sumas a su pacto de mega unidad y ya está. Porque además estamos hablando de maquinarias electorales que su principal necesidad es devorar poder. Bueno, yo no te voy a discutir más porque creo que nadie quiere escuchar más esa idea defesiosa. Ok. Sigamos. Pero la pongo ahí. Sigamos en los escenarios de crisis. Habíamos dicho, primera posibilidad de crisis, Tribunal Supremo. Segunda posibilidad de crisis, que te lo bajes a Mesa. Que se lo bajen a Mesa a media campaña. Tercer momento de crisis posible. Gana Mesa, pero no se lo reconoce. No, nos hemos saltado el segundo, que es la habilitación del presidente como candidato. Es que esa factura en el Tribunal Supremo Electoral o en el órgano electoral plurinacional daría la posibilidad a que se meta de contrabando la candidatura de Evo Morales. No, ¿qué pasa si es que el Tribunal Supremo decide legitimar y aprobar la candidatura de Evo Morales? Es un escenario de posible crisis ya no institucional, sino social. Una explosión social que la gente diga. No creo explosión social, pero sí de duda masiva al respecto de lo que va a ser el resultado de las primarias y de las elecciones. O sea, tú no ves posibilidad de una explosión de crisis ahí. Como llaman en términos venezolanos, guarimbas, no. Los cuelgue a los magistrados. Otro alto encendido, no. Ok. No. Otro cerco del Malco como el 2001, no. Perfecto. Ok, entonces el tercer escenario de crisis es el fraude. Sí. El fraude. Ya, muy bien. O sea, no hubo crisis institucional en el tribunal, no hubo crisis social en la legitimación de la candidatura, no se lo bajaron al Carlos Mesa de la candidatura, llegamos a la elección y hacen un fraude
necesitan un fraude entre 15 a 20 puntos para ganarle, Mínimo. A Carlos Mesa. O sea, Pero tendría factible. que ser una cosa absolutamente escandalosa. Escandalosa. O sea, Juan Pereda Asbun, en 79, exacto. verde es mi color, Pereda Sí, presidente. sí. Para los jovenzuelos que nos están mirando, Sí. el sucesor de Banzer sacó más votos de los que había inscritos. O sea, le Exactamente. metieron un fraude El delfín así de Banzer. al pedo. Sí. Sin medir nada. Nada. Y salió un adefesio. Bueno, es lo que tendría Y lo que que hacer provocó más. la ruptura democrática Claro. del país y nos llevó a los gobiernos dictatoriales. Tendría que hacer eso Evo Morales para pretender Sí. y tratar de mostrarle al mundo que en el último día pudo revertir una brecha de 15 Sí. a 20 puntos. Sí. Yo no sé, además yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que un fraude de ese tipo sencillamente no es posible en este país. Los mecanismos electorales no te permiten hacer pequeñas cosas, 1, estoy 2, seguro- a ver. 3%, pero tirarle un fraude de 15 o 20 puntos. yo Déjale creo que no es como posible. tarea para que responda eso Jimena Costa en su lucha libre. Creo que ella viene mañana. Jimena Costa tiene unos estudios. Habrá al que respecto. llamarla porque creo Sí. que a nosotros no nos ve nadie. Está de cumpleaños por si acaso, así que hoy día no nos va a responder absolutamente nada. Jimena Costa tiene un estudio al respecto de cuáles han sido los factores de fraude en 2 procesos electorales. Me parece que en el proceso electoral del 9, de finales del 9, y en el proceso electoral del 14. Estás hablando de las 2 últimas De las elecciones 2 últimas presidenciales. elecciones. para Exactamente. ponerlo en Ella tiene español. datos porque además han hecho el estudio de cómo se Pero ha no, podido... no son fraudes de 2 dígitos, ¿no? Son fraudes de 5% a 7%. Es enorme. Es enorme. Habría que Sumado mirarlo, a habría eso que mirarlo. está la cocinada porque ya cuando lo haces vencedor a Evo Morales por encima del 50%, ya ahí le metes cuanto número quieras. Entonces, ¿con cuánto terminó la anterior? 63. 63 y 60. fracción, sí. Cuando en realidad no era así. Sería bien interesante que la Jimena pueda responder eso en su lucha libre. Pero es factible. Ante ese escenario Es de que... Venezuela es experta en eso. Además, a ver, que Sí, Smartmatic te diga 2 millones de votos que en me los he Venezuela, cocinado. pues, para que la gente lo sepa, hay pues el voto es electrónico. Esa vaina, uno de los secuaces del Maduro, del Diosdado Cabello, aprieta una tecla O sea, y sale el resultado que Ahora, él quiera, digamos, sí, ¿no? pero Y ahí no hay auditoría que valga. nosotros no tenemos Nosotros no tenemos el sistema botones, electoral ya. boliviano no es Pero tenemos electrónico. llamadas. Hay No, tú puedes llamar mecanismos a- de control social. Los tribunales departamentales. Quien te valida el acta es el tribunal departamental, Mira, Ilia. a ver, yo te voy a dar solo... Si tus tribunales solo departamentales solo te un validan el solo fraude, un sí. argumento te voy a dar y para que no eternizar esta discusión, que además no sé si le está interesando mucho a la gente. Ya. ¿Por qué Evo Morales pierde el referéndum del 2016 que lo ha llevado a este quilombo del cual no puede salir? Si había 1,5 puntos de diferencia, ¿por qué no lo dieron la vuelta? Si estás hablando de que es tan fácil hacer un fraude de 7 puntos y que entonces estás induciendo a que la gente piense que, oye, si se puede 7, ¿por qué no 15? Si está diciendo el Illich ese. ¿Por qué crees que no pudieron dar la vuelta a ese 1,5 puntos del 2016? Yo te voy a explicar por qué. Yo creo que Porque lo la intentaron. Katia Uriona, pese a las presiones horrorosas que tuvo ese día, decidió inaugurar el sistema de conteo rápido que Sí. estaba a prueba todavía Sí. y que es un sistema que ni siquiera entiendo que depende directamente de la Corte, sino de una empresa contratada por la Sí, Corte. este es el REP. Sí. Es un sistema en el cual a partir de las fotos de las actas a los celulares, en cuestión de horas, se tiene un resultado no oficial, pero definitivo de las elecciones a las 4 o 5 de la tarde. Sí. Eso hizo la Katia Sí, pero Uriona. ¿cuándo fue? A ver, las elecciones fueron el domingo, ¿no es cierto? Sí. Lunes seguían contando, martes seguían contando, y es Katia Uriona el miércoles que dice, hasta aquí se acabó el conteo, presidente, usted perdió. No, sí, pero no. ¿Quién? En no, el gabinete, te equivocas. A las 5 ¿quiénes deseaban a que las 5 de la tarde dicen ha ganado el no.
No es un resultado oficial, creo que era al 80 y pico %, pero era de este sistema paralelo. ¿Del domingo? Del mismo domingo, por supuesto. Recuerda que estábamos juntos viendo cómo los números iban bajando. El primer dato era 63. Ese sistema funciona en el mismo día. Justamente es un sistema diseñado para que no tengas que esperar durante 1, 2, 3 o 7 días, que es lo que el código electoral te dice, y para que no se generen dudas de qué están cocinando todos estos días. Pero no te olvides que tiene dos elementos. Es previo y no es formal. Ah, perfecto. Ya. Perfecto. La crisis pero te estoy diciendo, ese es uno de los elementos que hacen en este país difícil un fraude masivo del tamaño que necesita el presidente Morales para voltear esa brecha. Una vez que no tiene el fallo del Maria, que era estaban todos los huevos en esa canasta, hoy tiene que meterle un fraude a lo bruto de 15 o 20 puntos para hacerle creer a la gente que le ganó a Carlos Mesa. Ok, tú dices es posible, y yo digo es imposible. Ahí no digo posible, es probable. Sí, es probable, podrían hacerlo, pero a ver, sería un escándalo impresentable, digamos, impresentable a nivel global. Tendrías gente fuera en las calles, pero también tendrías militares afuera en las calles. La cagada, entonces. Sería Nicaragua. Ya, ok. Ya. Ese es el quinto escenario de crisis que hemos descrito. Sí. El sexto, yo creo, y ahí la paramos, es no hay crisis en el sistema electoral. El segundo, ¿cuál era? El segundo era que se legitima se legitima la candidatura de Morales. Nadie dice ni mu. No lo inhabilitan a Carlos Mesa en la elección. Sí. Se da la elección sin fraude. El último, el sexto, pierde Evo Morales. ¿Le entrega o no le entrega la banda presidencial a Carlos Mesa? El 22 de enero. O a quien resultare vencedor en la hipótesis de que las tendencias se mantengan y Evo Morales pierda como en la guerra. No. ¿Le entrega o no le entrega al gobierno a su sucesor? Tienes que imaginártelo a este señor Morales. Ya, pero hay un antecedente. Poniéndole la banda presidencial no va a pasar. A Carlos Mesa o a Samuel o a Costas o a Víctor Hugo Cárdenas. Aquí tiene, señor, me voy a mi casa con mi quinceañera, al Chaco, a mi restaurante. Tome usted la banda, tome usted la medalla, que ya si será la medalla o no, vaya a recuperar el bando, el bastón presidencial al Quilombo y entrégueselo. ¿Lo ves? No. Eso no va a ocurrir. Va a ser la Cristina Kirchner. O sea, se va a evitar el acto de la entrega, pero señor. Va a ceder. Sí, va a ceder el gobierno. Cede. Pero él retorna al Chaco, no donde su quinceañera y a hacer su restaurante y a poner el dedo en la llajua, no. A administrar, a inmediatamente a gobernar su republiqueta. No, inmediatamente es un bloqueo en el Chapare. Y determina cómo desde la republiqueta del Chapare puede construir una ingobernabilidad sostenida de este país. Vamos a coincidir a medias, cosa que ya me parece preocupante. O sea, coincidir la mitad de un argumento contigo me parece espantoso. Pero al final. Pero esto es final. Pero voy a coincidir. Sí entregaría el gobierno probablemente, saltándose el acto presidencial. Sí. Recordémosle a la gente que Cristina Kirchner no quiso ponerle la cara a la historia y entregarle la banda presidencial a Mauricio Macri y no fue. Más, me parece que fue el día anterior, ella hizo su acto de entrega a sus masas populares. Sí, de quinta como sí, fue gigante, ella, de quinta, el que vino después es de sexta, no importa, pero ella de quinta. Sí. De quinta. Morales haría lo mismo. Coincidimos en que probablemente sí tendría que entregar el poder, no lo haría físicamente por mezquino, por enano mental, Así es. Por despreciable, por las razones por cálculo político. Por cálculo político. Porque es la única posibilidad de que él puede llenar ese estadio en el Chapare. Hasta ahí coincido y en lo que no coincido es en que al día siguiente el poderoso Evo Morales en la oposición manejando la mitad del país y manejando el Chapare empieza el bloqueo. No, compadre, cuando pierdes el poder pierdes
todo. Seguramente lo único que manejará será el chapare, pero eso no le va a dar. No le va a dar. La apuesta de Morales, para que veas que es tan mezquino, es la desestabilización. Y en este pero país, para eso la desestabilización es juego político. Para eso necesitas espalda. Tiene millones de dólares. Ese scratch que hace la gente a gente como Iturri. La plata no lo es todo. Pregúntale a Evo Morales. La plata no lo es todo. Sacó 21% de los votos el 2002 con 4 mangos en el bolsillo. Pero para desestabilizar necesitas plata. Para desestabilizar necesitas plata en este país. Sí, para comprar. Porque hay gente que está tan desempleada. Micros y choripanes, como la Cristina en Argentina, ¿no? Porque hay gente tan desempleada que está dispuesta a ir a que por un ticket y un sanduchito, ¿no es cierto?, bloquear el país. Yo no sé si la espalda del nuevo presidente para la transición sea eso. Porque además yo sí creo que hay no solamente mezquindad por parte del gobierno de Morales, sino también hay mezquindad en actores políticos que hoy están en la oposición. E imagínate un gobierno de un presidente legitimizado por las urnas, pero desestabilizado en las calles. No sé si para hacer una gran yo no transición. sé si es mezquindad o es instinto de conservación. Es que le llaman cálculo político. Instinto de conservación, es decir, los partidos de oposición hoy, los tradicionales, dicen, oye, a ver, y hay que tratar siempre de ponerse en los zapatos del otro. Es lo que el sentido humano y común te dice. Oye, yo me enfrenté con este tipo, bien o mal. Durante 12 años me hice corretear, meter preso, puse mi poto en la línea y ahora me voy a quedar fuera. Va a llegar el Carlos Mesa y yo me voy a quedar fuera. No es justo. Porque además no soy meritocrático. Yo me tengo que subir al avión del Carlos Mesa, al camión del Carlos Mesa. Cueste lo que cueste, porque además, ¿de qué me sirve tener pues un caudillo por otro, digamos? ¿no? Es que tu gran crisis es la supervivencia. Claro, pero es supervivencia política. No sé si es mezquindad y yo no sé si es razonable o legítima o legítimo pedirle a esta gente, decir, oye, compadre, a los revueltos de sesos, la gente no te quiere, entonces hazte un lado, bajate de la candidatura y dejarle el camino libre a Carlos Mesa, porque eso es lo que la gente quiere. No es pues razonable ni es legítimo pedirle a un actor político que haga eso, por mucho de que la realidad le esté indicando que esa es la verdad y que eso es lo que la gente esperaría para despedirlos con un poquito de honor. Pero eso no va a ocurrir y la gente no debería asustarse mucho de una elección prematura que ya está en Bolivia un año antes del día de las elecciones o más de un año, ya está electoralizada, pero además polarizada. La elección va a ser entre Carlos Mesa y Evo Morales, y si hay una tercera candidatura o si hay 33 candidaturas más, eso no va a cambiar las cosas. El voto se va a disputar, como la Jimena Costa lo decía también, no es la Jimena Costa, nuestra ídola, ¿no? Referencia del programa. ¿Por qué es su cumpleaños? Por nada más. Jimena, un beso enorme. El resto del tiempo creo que no vamos veas, a ningunear. porque creo que estará mejor ocupada el día de su cumpleaños que mirando esto. Rompiendo piñatas. Sí, pero la Jimena Costa lo decía, la estadística acumulada electoral desde 1989 creo indica que más del 70%, creo, 60 y pico % de la votación siempre se concentra en el primero y el segundo. Mucho más en este caso con una elección polarizada, que no quiere decir lo mismo que atomizada. Lo que pasa es que hay mucha gente, sobre todo en nuestras redes sociales, no en las bases de clase popular, donde la tienen bien clara, que si quieren al Carlos Mesa, justamente porque no es uno de ellos, de los partidos tradicionales, por eso lo quiere. Y el rato que Mesa se alía está poniendo en riesgo
su victoria. Pero a ver, el resto de la gente yo creo que le da miedo y dicen, no, la única manera es que el Mesa se una a todos, porque si no va a perderla, no le va a poder ganar a Evo Morales. Y yo creo que es un miedo infundado. O sea, esta es una elección polarizada, anticipada y ya polarizada, donde las terceras o cuartas o quintas o sextas candidaturas no van a influir de manera determinante en la distribución del voto. Por eso es polarizada, pues, compadre, ¿no? Sí, no, pero a ver, hagamos tus cálculos y tomando en cuenta lo que dice Jimena Costa. 70% de la votación va a estar concentrada entre los dos caballos eso es más históricamente. fuertes. Yo creo que esta vez va a ser más del 80. Okay. Más del 80. Ya, pero digámoslo así. Si hay un 70% concentrado en dos polos, hay todavía 30%. Es que no creo que vaya a ser el caso. Eso es la ahora, estadística de la Jimena sí, en elecciones no polarizadas. Ahora, déjame colocar a mí lo que viene a ser mi teoría de la verdadera crisis a la que nos estamos enfrentando, todos los bolivianos y sobre todo las maquinarias electorales. La verdadera crisis no es electoral, no es económica, no es de transición, no es moral. La verdadera crisis es la supervivencia de las maquinarias electorales. Mesa significa el fin de las maquinarias electorales. Yo no sé de qué estás hablando. Hoy De día partidos políticos, sí. realmente has venido, y le reitero a la gente, no está con tufo, no ha bebido, puedo dar fe de que no ha bebido, pero ¿de qué maquinaria electoral me estás hablando? De los partidos políticos. ¿Tú le llamas partidos políticos? Pero es que no pero son otras personas maquinarias. llamamos... Maquinarias electorales era son... el MNR, era el MIR, era maquinarias la electorales ADN. son las que lo único que tienen para ofrecer al país son listas. Nada más. No hay programas, no hay gubernamentalidad. Ojo, yo defino otra cosa. Listas. Para mí, una maquinaria electoral es un partido que tiene estructura en todo el país y capacidad de movilizar y de construir voto en todo el país. Y con eso, sus listas. Janiwa, no con hay. Sus listas. Compadre, ¿tú crees que los demócratas tienen maquinaria electoral en La Paz? No la tienen, pues, compadre. Pero tienen aliados. ¿Tú crees que Unidad Nacional es una maquinaria electoral regional, potente a nivel nacional? No lo es. ¿Tú crees que Yo creo que la única maquinaria electoral con capacidad de que sus listas sean elegibles en todo el país es el MAS. Porque el MAS es el que ni siquiera ha hecho la transición de partido tampoco es una maquinaria electoral el MAS. Sus corporaciones sumadas son una maquinaria electoral. Pero el movimiento al socialismo IPSP... La victoria de Carlos Mesa, si es que se llega a dar, no va a ser una victoria tan fácil. Porque los primeros que se van a poner en contra de eso son aquellos a los que tú dices que hay que jubilar, a los que les estás pidiendo la generosidad de retirarse. Yo no estoy pidiendo nada, yo estoy haciendo una lectura de la realidad legítimamente. Aquellos que legítimamente se ven como todavía partícipes del escenario político. No te equivoques, no pongas palabras en mi boca. Yo le reconozco a los partidos políticos un rol importantísimo. Sí, oye, ahorita... ¿cómo vas a defender la democracia sin reconocer lo que han hecho o lo que han dejado de hacer los partidos políticos? Lo único que yo no los estoy villanizando. Es la lectura electoral de lo que la gente cree. Pero a ver, la candidatura del Carlos Mesa está basada, la intención de voto del elector de Carlos Mesa está basada esencialmente en que él no tiene relación con los partidos tradicionales, en que él tiene un perfil de un tipo que no es un político y que es fundamentalmente distinto a los liderazgos tradicionales. ¿Cómo va a construir su gubernamentalidad y su gobernabilidad si no es con los partidos o maquinarias electorales? Yo lo único que estoy diciendo es del riesgo de que toda esa gente que hoy responde a las encuestas y dice, voy a votar, quiero votar por el señor Carlos Mesa, cuando lo vean en una mega coalición, digan, oye, compadre, era contigo. Pero es una locura, porque si hay un ciudadano que cree que se puede hacer política sin partido o que se puede gobernar sin partidos, ese ciudadano está inducido al delirio. No se puede en este país, porque o te aíslan y te sofocan o te compran y te extorsionan. Esos son los escenarios de hacer política en este país. Lamentablemente, estás condenado por anga o por manga. No, pero yo creo que puedes ser creativo. Yo creo que puedes hacer partidos. Yo creo que puedes hacer una política creativa.
tampoco villanizo tanto a los partidos políticos, pero si tú los colocas en una situación en que a partir de esta elección en adelante o se convierten en meritocráticos o no funcionan, porque la tesis de Mesa es bien complicada, es decir, gobierno de ciudadanos. Es muy complejo para los partidos políticos que hasta aquí han sobrevivido 12 años de persecución. Si tampoco lo han pasado bien. Mi lectura no es tan maniquea, no es tan blanco y negro. Yo simplemente, y ya nos están diciendo que se va agotando nuestro tiempo. Ya pido papel tijera para ver quién ha ganado Jimena Costa. El nuestro, no el de los partidos. Yo creo que todos los actores tienen que entender que sí, a todos nos gustaría la unidad. Pero creo que la unidad no puede querer decir, no puede implicar, la unidad no debe ser repartija, no debe ser megacoalición. Ya, esas son las condiciones que tú estás poniendo. No, y me parece puede bien. ser porque la gente no quiere eso. A ver, ahorita yo veo que la polarización y creo que es... ni tú ni yo, nadie quiere eso. No. A ver, porque ahorita o sea, la polarización vieja megacoalición de partidos. ¿Para qué? ¿Para ganarle al Evo Morales? No, Oye, es que eso no se va a dar. Pero sí, el Evo podría ser una megacoalición para que no gane la institucionalidad. Eso ya es ahorita parte de tu delirio, digamos. Mira, ahorita la polarización, Ilia, está entre institucionalismo y continuar esto que es el evismo. Mentira. Ahorita hay una polarización entre dos figuras, entre el señor Carlos Mesa y el señor Evo Morales. Esa es la polarización estatal. Yo creo que son modelos de supervivencia estatal. Ahí es donde sí entraría el racionamiento y la generosidad de los partidos políticos, maquinarias electorales, como yo las llamo. Si son dos modelos de supervivencia estatal, o el evismo o la institucionalidad, ahí sí yo creo que legítimamente podrían estar ellos tratar de armar bloques de gobernabilidad voluntaria con Mesa. Porque lo otro es ser cooptados y extorsionar a Evo Morales. A eso nos estamos jugando. Si es por nombres, olvídate. Siempre hay alguien que tiene un apellido más grande. Qué frase más del mármol, caramba. Sí, realmente quiero acudir en defensa de ustedes, silenciar a Yerko Illich de una buena vez. Esta tortura debe cesar. Les agradecemos muchísimo habernos seguido, a los valientes que todavía están ahí. Hasta la próxima. Gracias, Yerko. Gracias, Amalia. Qué pena por ti, Félix. Te perdiste este programa. Adiós. Gracias, chao. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.